Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más, lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un milagro admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. El pasaje de hoy nos recuerda que todos somos trabajadores de una sola viña, la viña del Señor. El Señor es el dueño de esta iglesia. Él es la roca firme. Él es la piedra angular donde está cimentada la iglesia nacida en Pentecostés, por la gracia del Espíritu Santo que descendió sobre aquellos discípulos. Pero el texto nos recuerda cómo el Señor, que se fue revelando, les entregó los mandamientos a aquel pueblo que había sido liberado de la esclavitud de el faraón, de aquel país de Egipto. Pero el Señor, cuando hace una alianza con un pueblo, también pide cuentas de esa alianza, porque el Señor espera frutos abundantes de los tesoros que nos ha concedido. No es para desperdiciarlos, no es para tirarlos por la borda, sino para dar fruto y fruto abundante. Es por ello que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, encontró a muchos de aquel pueblo judío que estaban lejos de ser buenos administradores de la ley de Dios y la habían convertido en una ley llena de conveniencias. Es por eso que el Señor en este texto bíblico les recuerda el retorno de el dueño de la viña, que llega a pedirle cuentas a sus criados, a pedirle parte de los frutos. Pero nos relata el texto bíblico que aquellos criados golpearon, mataron y apedrearon a los enviados.
del dueño de la viña. Y estos son profetas, hombres de Dios, que fueron enviados por Dios mismo para orientar a aquel pueblo, pero que muchas veces se hicieron los de los oídos sordos y no prestaron atención a la luz que venía del Señor. Nuestro Maestro es la plenitud de la revelación y es Él quien en nombre del Padre viene a orientarnos y a ordenarnos plenamente en torno al mandato del amor, en torno al mandato del servicio, en torno a esa vida que debe manifestarse siendo buenos samaritanos de los demás. El Señor nunca se escondió y se justificó en la ley para dejar de hacer lo que tenía que hacer. Curaba en sábado. El Señor iba más allá, daba más de lo que la ley prescribía. ¿Por qué? Porque la ley del amor está por encima de todo. Y eso es lo que nosotros debemos comprender a la luz del Espíritu Santo. No es como cada uno quiera llevar la viña, no es como cada uno quiera vivir la fe, no es como cada uno la quiera entender. Es como nuestro Señor Jesucristo nos lo ha mostrado. El que no fue entendido en su tiempo, el que no fue comprendido por su forma de actuar, el que no fue acogido en su tiempo, se llama Jesús de Nazaret. Así que no es extraño que en este tiempo no se le comprenda, no se acoja la Santa Eucaristía, no se acojan los sacramentos de salvación, no se acoja la misma presencia real de Cristo, que como lo estuvo en aquel tiempo, lo sigue estando hoy, mañana y siempre. Que caminemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, abrazándolo y reconociendo que Él es el único camino que nos lleva a la plenitud. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y nos acompañe siempre. Un abrazo para todos. Bendecida y fructífera Cuaresma.